grabar. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está grabando, ¿eh? Okay. ¿Cuándo? Para que mejor pongan atención en vez de estar anotando tanto. ¿Qué les parece? Las indicaciones para esto de la fisioterapia en ortopedia, pues son patologías inflamatorias del sistema musculoesquelético, como bursitis, tendinitis, miositis, o patologías degenerativas por desgaste, por uso, como pueden ser osteoartritis, espolón calcáneo, síndrome de impacto, lo que sea. Patologías o enfermedades derivadas de un traumatismo, de un golpe, como fracturas, luxaciones, contusiones, rupturas musculares y ligamentarias. O patologías o enfermedades derivadas de un uso excesivo o inadecuado de cualquier segmento musculoesquelético, como pueden ser, por ejemplo, epicondilitis, epitrocleitis, tendinitis de la pata de ganso, tendinitis isquiotibiales, entre otros tipos de cuestiones. El campo de trabajo de la fisioterapia en ortopedia, pues es una de las más amplias dentro de la fisioterapia. Pueden ustedes laborar en clínicas y consultorios privados, en hospitales privados o públicos, donde traten ustedes con los cuidados pre- y postquirúrgicos de los pacientes. También pueden trabajar como en atención en domicilio, un tratamiento particular, ¿sí? Para pacientes que no pueden moverse al lugar del tratamiento, a la clínica o al hospital, y en centros de entrenamiento deportivo como gimnasios y clubes, así como en empresas, ¿sí? Donde ustedes van a estar en el departamento de prevención de enfermedades del trabajo y educación de los puestos de trabajo, por ejemplo, dando pláticas a los trabajadores de cuál es la postura adecuada para realizar tal o cual actividad laboral y obviamente atendiendo los dolores o los traumatismos musculoesqueléticos que les generen a los trabajadores por su trabajo en el trabajo. La fisioterapia traumatológica o la recuperación de un paciente con patología traumática es una prescripción médica y debe ser realizada íntegramente por el fisioterapeuta para garantizar la eficacia del tratamiento, ¿sí? Y bueno, aquí les puse un video de la historia de la fisioterapia, pero bueno, ustedes ya la han de conocer. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No he visto el video yo. ¿No han visto el video? ¿En serio? No recuerdo. A ver. Vamos a ver unos 5 minutitos para pasar al siguiente tema. Déjenles comparto con video, con sonido, para que lo puedan ver. ¿Me confirman que lo pueden escuchar, por favor? Sí. Sí. Desde el hombre primitivo hasta lo que conocemos como culturas arcaicas, en esta parte del tiempo en la que lo llamamos la prehistoria, la terapia física tiene sus inicios, ya que estas culturas utilizaban los medios físicos como el agua o el sol para tratar diversas enfermedades y molestias, así como también utilizaban la masoterapia y la herbolaria como parte de su medicina cotidiana. Vemos que todo este conocimiento es totalmente empírico. Esto quiere decir que era por la experiencia. Ellos, cuando tenían un malestar, utilizaban diferentes remedios para recuperar su salud y si funcionaba, lo transmitían de generación en generación. En el antiguo Egipto aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual, probablemente aplicada por un sanador laico o un sinú, y del uso de los agentes físicos, como frío y calor,
En este sentido, en el papiro de Edwin Smith, se describe la utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y del calor en las etapas más tardías. Además, se utilizó la helioterapia, que quiere decir que es la exposición al sol, con fines terapéuticos en recintos destinados para ello. En India se conocieron dos tipos de texto: los védicos arcaicos, donde predominaban los conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, y los textos brahmánicos, en los que la medicina tiene aspectos más racionales que constituyen la medicina ayurvédica, que aportó la yoga, relacionada actualmente con la terapia cinética. En América, en las civilizaciones precolombinas, existieron muchos grupos culturales y en todas ellas aparecieron aplicaciones de las medicinas primitivas, con la idea de que las enfermedades eran la consecuencia de un castigo divino. La terapéutica incluía procedimientos físicos y mágicos. Entre los elementos mágicos se encuentran la confesión y el exorcismo, y entre los físicos se usaba el agua como un recurso terapéutico. Los baños de vapor eran muy populares entre los aztecas y el enfermo recibía una ducha de agua fría al salir. Los aportes más importantes en China fueron gracias al emperador Amarillo, que escribió el Nei Ching, que es el primer texto médico conocido. Aparte, considera la salud y la enfermedad. Bueno, vamos a dejarle ahí porque si no se nos va a ir toda la clase. Ahora vámonos al tema del día de hoy, que es fracturas y consolidación de las fracturas. Muy bien, primero que nada, una fractura se define como la pérdida de la continuidad de un hueso cuando la fuerza aplicada sobre el hueso es superior a la elasticidad del hueso. Puede ser una fractura de origen traumático o no traumático, o por un mecanismo directo o indirecto. ¿Cómo es esto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que las fracturas las vamos a clasificar, las vamos a ordenar de muchas formas, ¿sí? De acuerdo al trazo de la fractura, de acuerdo al sitio de la fractura, de acuerdo al mecanismo por el que se produjo la fractura, entre muchas otras cosas. Entonces, vamos a decir que una fractura por un mecanismo directo es cuando un hueso es golpeado por un objeto, o bien el hueso golpea sobre una superficie dura, por ejemplo, en una caída, ¿sí? Produciéndose la fractura en el mismo lugar en el que se recibió el traumatismo. Por ejemplo, estamos viendo una fractura clásica de coche, de defensa, donde la defensa golpea una parte del cuerpo y te la fractura. Eso es un mecanismo directo. ¿Hay duda con esto, chavos? No. No. Ok. Ahora, el mecanismo indirecto es cuando por un traumatismo o una aplicación de una fuerza sobre un hueso, este hueso es sometido a una fuerza de torsión o angulación y se va a fracturar no en el sitio donde se inició a aplicar la fuerza, sino que se va a fracturar en el sitio donde se acumularon la mayoría de las tensiones o donde el hueso presentaba una mayor debilidad. Por ejemplo, aquí cuando alguien cae, por ejemplo, el piso y mete la mano, ¿en dónde empezó la fuerza? ¿Dónde empezó el mecanismo del impacto? En la muñeca, ¿sí? Pero como el paciente recibió una fuerza de torsión al momento de caer, toda esta fuerza se acumuló y se rompió en el lugar más débil del hueso, que es esta parte que tenemos aquí del húmero en el tercio proximal. Entonces, no se golpeó aquí el paciente, se golpeó acá abajo, pero las fuerzas confluyeron acá arriba y ese fue el sitio de la fractura.
Esta es una fractura con un mecanismo indirecto. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ahora, también podemos clasificar las fracturas en cerradas o simples. Son aquellas fracturas en las que el hueso no sale al exterior. Se fracturó, sí, pero los pedazos de hueso están dentro del cuerpo, no salieron a ver la luz. ¿Capish? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, si hay cerradas, también va a haber abiertas, que estas son las más, bueno, muy frecuentes en los motociclistas, acrobatas, los que hacen parkour y todos los que hacen deportes o actividades de alto riesgo, como estar casados, no sé qué, de alto riesgo, ¿sí? Son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, es decir, que hay una herida por la cual salen los fragmentos del hueso al descubierto. Sale el hueso y les dice, Oli, me fracturé de manera abierta o expuesta. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Ahora, Sí. ¿tendrá diferencia para ustedes el saber si uno de sus pacientes tuvo, permítame, bueno, buenos días, él habla. Ah, ya me lo han explicado, gracias, ahorita no me interesa. Entonces, ¿creen ustedes que como fisioterapeutas sea importante saber si el paciente tuvo una fractura cerrada o abierta? Sí. Sí. Sí, debe ser. ¿Por qué? Están en lo correcto, pero ¿por qué? Por el tipo de cicatrización que se va a manejar, si por ejemplo es abierta, o el manejo, por ejemplo, en los agentes, de que si por ejemplo es abierta, la cicatrización no se puede como, o nos debemos de esperar un cierto tiempo para manejar algún diverso agente, o en este caso si fue cerrada, pues igual se puede manejar y se puede utilizar cualquiera, no hay ningún inconveniente. Ok, ¿alguien más? Bueno, sí tienen razón, pero principalmente tienen que tener en cuenta que una parte de lo que dijo su compañera, pero englobando todo, chavos, el tratamiento de una fractura abierta va a ser más largo, puede tener mayor complicación, va a requerir casi siempre, en el 99% de los casos, la implantación de material quirúrgico, de material de osteosíntesis para alinear los huesos y se puede asociar a mayores complicaciones neurológicas, vasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tratamiento mucho más largo y que puede dejar mayores secuelas en un paciente con una fractura abierta que con una fractura cerrada. ¿Me doy a entender? Sí. 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 Okay. Ahora, podemos clasificar también las fracturas según el trazo de fractura. El trazo de fractura es la dirección que siguió la ruptura del hueso, ¿sí? Entonces, podemos tener fracturas transversas, donde el trazo es transverso, ¿sí? Podemos tener fracturas lineales, donde el trazo de la fractura sigue el eje del hueso. Tenemos fracturas oblicuas compuestas, por ejemplo, que el trazo de fractura es oblicuo al eje medio del hueso. Una oblicua descompuesta quiere decir que es un trazo oblicuo, pero el hueso también se separó, ¿sí? Una fractura espiroidea es cuando se juntan dos fuerzas de cizallamiento y te da un trazo oblicuo, pero aquí entra también el mecanismo de lesión. Una fractura en tallo verde se da sobre todo en niños, en la cual, como el hueso es más elástico del chingadazo que se dio el niño, que tiene que ser un chingadazo fuerte, solamente se fracturó una parte de la cortical del hueso
y la otra parte el lado contrario de la cortical no está fracturado. También se asocia a angulaciones de los huesos antes de romperse. Y por último, una fractura conminuta es una fractura en la cual hubo más de 4 o 5 pedazos de hueso separados, donde las fracturas son más de 4 o 5 fragmentos. Esa es una fractura conminuta. ¿Me doy a entender, chavalones? Sí. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura transversal, donde la línea de la fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Una fractura oblicua, donde la línea de fractura forma un ángulo mayor de 90 grados con el eje longitudinal de hueso. ¿Sí? Es oblicuo al eje longitudinal. Las fracturas longitudinales pues son aquellas que siguen el eje longitudinal del hueso, como lo vemos en las imágenes. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Una fractura en espiral toma una forma de espiral a lo largo del eje longitudinal del hueso y es causado por fuerzas torsionales. Tienden a tener puntas o bordes extremadamente agudos que pueden frecuentemente dañar a los tejidos blandos y se convierten en fracturas abiertas muy frecuentemente. Aquí las tenemos, miren, una fractura en espiral por un mecanismo de torsión que recuerden que lo vimos al inicio de las diapositivas. Ahí está, ¿sí? Aquí. Donde estas fracturas por torsión te suelen dar fracturas en espiral, ¿sí? Y estas fracturas se pueden asociar más frecuentemente a fracturas abiertas y por lo tanto a mayor lesión de tejidos blandos, de nervios y de vasos, que son tejidos blandos al final de cuentas. Ahora, las fracturas en rama verde, ¿sí? O en tallo verde. Generalmente son vistas en niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor contenido de colágeno en los huesos y sus huesos son más elásticos y no se rompen de primera instancia tan fácil como en un adulto, ¿sí? Les dice aquí que por lo general el lado que recibe la fuerza del impacto permanece intacto y el lado contrario es el que se fractura, ¿sí? El hueso no se acorta, pero puede sufrir deformaciones en su eje medio de la fractura, ¿sí? Por ejemplo, aquí se fracturó un pedazo de la cortical, pero el otro pedazo, que es el que recibió el chingadazo, no se llegó a fracturar. Son fracturas en rama verde. Y luego tenemos las fracturas conminutas, donde son aquellas en las que el hueso se rompe en pequeños fragmentos, ¿sí? Y estas fracturas, por su naturaleza, casi siempre son de cirugía, porque necesitamos colocar material quirúrgico, material de osteosíntesis que le llamamos, para juntar todos esos fragmentos, ¿sí? Y bueno, estas fracturas, yo les digo las de jarrón suizo. ¿Conocen el jarrón suizo? No. ¿No? Eso es más fácil. Me habías dicho eso desde el principio. Mi florero suizo. ¿Suizo? Suizo pedazos. ¿Me doy a entender? Sí. Eso es más fácil. Ok. Ahora, ya vimos nosotros que las fracturas pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? También vimos cómo se clasifican de acuerdo al trazo de la fractura, pero ahora vamos a ver cómo se clasifican las fracturas de acuerdo al chingadazo que le dieron al paciente. O sea, científicamente hablando le vamos a decir mecanismo de producción, pero ustedes saben que fue el chingadazo que se dio o que le dieron al paciente. ¿Me doy a entender? Mandes. En la parte de las letras rositas sale una cosa negra que no deja ver. Una cosa negra. Ah, es que... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Que es la clasificación por el mecanismo de producción. ¿Sí? Que es
O sea, ¿cómo fue el chingadazo que se dio el paciente? Básicamente. ¿Me doy a entender, chavos? Sí, ¿Sí? Ok. El chingadazo puede ser por compresión, por fricción, por cizallamiento, por torsión o por tracción. ¿Sí? ¿Cómo son las fracturas por compresión? ¿Sí? El chingadazo que se dio al paciente ejerce una fuerza que se produce en el eje del hueso, produciendo un aplastamiento, ¿sí? Afectando principalmente aquí principalmente a huesos como las vértebras, las mesetas de la tibia o el cráneo, ¿sí? Y es muy común ver estas fracturas por compresión, sobre todo, como les dice aquí, en las vértebras, donde la vértebra se aplasta, casi siempre en respuesta pues, a una caída, por ejemplo, de sentón, donde todo el peso de tu cabeza y tu tronco acaba aplastando a la vértebra más débil y se da una fractura, le llamamos por compresión o aplastamiento. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. ¿Sí? Ahora, las fracturas por flexión, ¿sí? O sea que el chingadazo que se dieron tiene una fuerza en flexión porque actúa en una dirección perpendicular al eje mayor del hueso y en uno de sus extremos, estando el otro fijo, produciéndose la fractura, por ejemplo, en alas de mariposa. Aquí tenemos un fémur, ¿verdad? Aquí tenemos un fémur, este es su eje medio, entonces el chingadazo tiene que llegar en esta dirección, así, en una dirección de flexión, rompe el hueso y te genera estos fragmentos que se le llaman alas de mariposa. Casi siempre entonces entenderán que esto es una fractura de inflexión que se produce por un mecanismo directo. Casi siempre. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Y ya pues puede ser abierto, cerrada, como sea, pero ya van más o menos uniendo, como les decía, todos los tipos de fracturas no se pelean las distintas clasificaciones, sino que más bien se complementan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y ahora, pues tenemos también las fracturas por cizallamiento, donde el hueso se somete a una fuerza de dirección paralela y de sentido opuesto, originándose hacia una fractura de trazo horizontal, ¿sí? Miren, aquí vimos, la de compresión es una fuerza que actúa sobre el eje longitudinal del hueso, ¿sí? La de flexión es una fuerza que actúa paralela al eje longitudinal del hueso, ¿sí? Una fractura por cizallamiento es cuando el hueso es sometido a una fuerza de dirección paralela y de sentido opuesto al mismo tiempo, ¿sí? Una así y otra así. Ese es cizallamiento, ¿sí? Y la fractura por torsión, aquí la tenemos. Profe, ¿Manda usted? ¿cómo en qué acciones ocurre eso, el cizallamiento? El cizallamiento ocurre muchas veces en accidentes. En accidentes, por ejemplo, pasa que de repente una rodilla queda atrapada entre una defensa y una banqueta o algo, y esa es una fuerza de cizallamiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo el pie, visto de atrás hacia adelante. Aquí está el pie, aquí está la banqueta, ¿sí? Aquí está el piso, y llega la defensa del coche y le pega en la rodilla. Entonces, la banqueta es una fuerza hacia acá y la defensa del coche es una fuerza hacia allá y esa es una fuerza de cizallamiento. Como si hiciera palanca, ¿no? Sí, como si te llegan de un lado y de otro. También lo he visto en muchos jugadores de fútbol americano, donde lo taclean por ambos lados. ¿Va que va?
Sí. ¿Sí? Ahora, las fracturas por torsión se definen como la deformación de un objeto como resultado de una fuerza que le imprime un movimiento de rotación sobre su eje, estando un extremo fijo. También puede definirse como la acción de dos fuerzas que rotan en sentido inverso, ¿sí? Como por ejemplo, esto nos va a dar la fractura en espiral, con un trazo en espiral por un mecanismo de torsión, que es también una clasificación indirecta. ¿Me doy a entender, chavos? ¿O no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Ay, no quiero que salga eso. Aquí. Este mecanismo de producción de la lesión de esta fractura fue directo o indirecto. 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 Ok, ahora, el chingadazo, ¿cómo fue? ¿Qué mecanismo del chingadazo fue? ¿Fue por torsión? ¿Fue por flexión? ¿Por qué fue? Fue por torsión porque hubo una fuerza de torsión y este extremo de la mano en el piso es el extremo fijo en ese momento. ¿Me doy a entender? Y esto te dio entonces como resultado una fractura con un trazo en espiral, que frecuentemente se vuelven fracturas abiertas. ¿Me doy a entender, chavalones? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? ya quedó claro. Ok. Y bueno, también tenemos las fracturas por tracción. Cuando, por el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Cuando tu cuerpo es sometido a dos fuerzas en una dirección y sentido opuesto. Por ejemplo, aquí tenemos los arrancamientos y las abulsiones, como esta fractura de rótula, ¿sí? Cuando hay un mecanismo de hiperflexión de la rodilla, se puede llegar a fracturar una rótula. ¿Por qué? Porque la rótula, de aquí para acá, está sostenida por el tendón rotuliano y de aquí para acá está sostenida por el tendón del cuádriceps. Entonces, en una hiperflexión de una rodilla por alguna lesión o accidente, entonces este jala para arriba, este jala para abajo, ¿sí? Y entonces la rótula dice, pues me parto y ya tenemos una fractura por un mecanismo de fuerza en tracción que nos puede dar una fractura de un trazo transversal. ¿Me doy a entender? Y el mecanismo fue indirecto. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, también tenemos que conocer que hay partes del cuerpo, partes de los huesos, que son más débiles que otros, ¿sí? Por ejemplo, en el fémur, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que en el hueso compacto, el hueso se organiza en osteonas, ¿sí? Y que tienen, que eso es un hueso compacto, ¿sí? Que es un hueso duro. Y en las epífisis no tenemos hueso compacto, tenemos hueso esponjoso. Entonces, chavos, en este hueso esponjoso se organizan, también tiene una forma de organización que se llama trabéculas, ¿sí? Estas trabéculas siguen una cierta dirección, y esa dirección está relacionada con cómo se transmite la fuerza sobre el hueso, ¿sí? Entonces hay partes del hueso donde no pasan estas trabéculas de manera organizada, como lo ven aquí, y por ejemplo, en el fémur, en el cuello del fémur, tenemos una parte que se le llama triángulo de Ward, aquí, triángulo de Ward. ¿Por qué? Porque por aquí no pasa ninguna trabécula, o ninguna línea de trabécula, y eso ocasiona que sea un punto débil, que cuando hay un mecanismo de fuerza, por ejemplo, un mecanismo indirecto que transmite una fuerza que tiende una dirección que puede ocasionar una fractura, pues bueno, se va a fracturar casi siempre del lado más débil. ¿Me doy a entender? En este caso, el triángulo de Ward. Sí.
Profe, porque hay un cangrejo ahí. Ahí les voy. Bueno, por acá tenemos que también puede haber fracturas porque tenemos ya los huesos muy porosos, lo que le llamamos osteoporosis, y eso te puede facilitar fracturas. Y también podemos tener fracturas patológicas, por ejemplo, una fractura que se da porque tienes un cáncer en el hueso, no te habías dado cuenta y bastó un estímulo muy pequeñito que no te debió haber fracturado, pero te fracturó, y en ese caso se sospecha de una fractura patológica porque puede haber un cáncer por ahí. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ok. Entonces, ya vimos rápidamente que las fracturas se pueden clasificar por su mecanismo de producción, directo e indirecto. Pueden ser fracturas abiertas o cerradas. Podemos clasificar también las fracturas de acuerdo al tallo, de acuerdo a la línea de la fractura. Y también podemos clasificar las fracturas por el mecanismo de producción de la fuerza que originó la fractura en todo lo que ya hemos visto. ¿Vale? Ahora, ¿cómo pegan los huesos? ¿Saben qué? Ya se va a acabar este ciclo. Vamos a desconectarnos y nos conectamos de manera inmediata. ¿Vale? Sí. Sí.